Damos la bienvenida a este encuentro, el cual ha sido organizado por iniciativa de la senadora nacional, mandato cumplido y actual legisladora de la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda. Durante el curso de esta reunión se llevará a cabo una charla sobre los amparos colectivos impulsados en defensa de la ley de tierras. A tal fin, contaremos con la destacada presencia, y agradecemos que se haya sumado a este panel de oradores, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eugenio Zaffaroni. El doctor Zaffaroni ha promovido acciones de amparo en las distintas provincias para frenar judicialmente la derogación de la ley 26.737, denominada Ley de Tierras. Asimismo, y en este mismo orden, podemos decir que también una de las acciones judiciales fue encabezada por la legisladora provincial rionegrina del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, de manera conjunta con distintas organizaciones ambientalistas, integrantes de comunidades indígenas, representantes gremiales y dirigentes sociales de la provincia de Río Negro. Participarán de este encuentro representantes del CECIM, Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, La Plata, y la Fundación Pedemonte, de la provincia de Mendoza, quienes también llevan adelante acciones ante la justicia en el mismo sentido. A su vez, contaremos con la participación de la exdirectora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, y la primera directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales, Florencia Gómez. Queremos informar que este encuentro está siendo transmitido a través del canal de YouTube, y por esta razón agradecemos la participación de todos aquellos que se suman y nos acompañan en esta convocatoria. Para dar comienzo entonces a este encuentro, vamos a escuchar las palabras de la doctora Magdalena Odarda. Luego vamos a escuchar la palabra también de los distintos abogados que conforman el panel, y al analizar este primer tramo de esta primera media hora de este encuentro, el doctor Eugenio Zaffaroni procederá a responder algunas preguntas de los distintos representantes de las organizaciones que se encuentran presentes. Queremos agradecer también a la prensa que nos está acompañando. Al finalizar las palabras, al finalizar las palabras de la doctora Magdalena Odarda, hará uso de la palabra el doctor Martín Palumbo, abogado de las causas de Río Negro, Jerónimo Guerrero Iraola, representante del CECIM, y la doctora Carla Casal, de la Fundación Pedemonte de la provincia de Mendoza. Dicho esto, entonces, escucharemos las palabras de la doctora Magdalena Odarda. Cuando guste, Magdalena, estamos escuchando. Buenas tardes a todos y a todas, a todes también. Gracias, doctor Eugenio Zaffaroni. Para nosotros es un verdadero honor que usted esté aquí compartiendo este encuentro. Todos los que estamos aquí, seguramente muchos argentinos y argentinas, queremos el restablecimiento inmediato de la ley de tierras, o conocida como Ley contra la Extranjerización de Tierras, solamente por la defensa de los derechos ambientales, sino también la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, y también, por supuesto, por la defensa de la soberanía y de la integridad territorial argentina. Esta ley, para nosotros, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, y fuimos uno de los tantos, de las tantas organizaciones que trabajó para que esta ley exista. Es una ley que yo siempre digo, me gusta decir que nació desde el pie, nació de abajo para arriba, porque fue producto de la lucha de millones de argentinos, cuando veíamos el avance de la extranjerización en nuestras tierras y la privatización de nuestros lagos, de nuestros ríos, de nuestras costas, sobre todo aquí en la región patagónica. Para nosotros esta ley ya estaba en la mira de las grandes corporaciones, porque también recordemos que uno de los primeros actos de gobierno de Mauricio Macri fue aquel decreto por el cual se flexibilizó los alcances de esta ley, y entendemos que la derogación de la ley ha sido una verdadera violación del contrato electoral,
porque esta derogación o esta inclusión dentro de este paquete de normas que es el DNU, donde por supuesto no existe ni la necesidad ni la urgencia, fue incorporado en forma subrepticia, en forma maliciosa, dado que ningún dirigente político en su campaña electoral o en su plataforma política incorporó la derogación de la ley de tierra. Por eso pensamos y coincidimos quienes la estamos analizando este proceso, que realmente es un pedido de las grandes corporaciones que desde hace muchísimos años, desde el año 2011 entiendo hasta ahora, esta ley se convirtió en un verdadero obstáculo para el proceso de concentración y extranjerización de tierras, y por eso le molestaba a muchos empresarios. Así que tenemos buenas noticias y nos parece muy importante que hoy podamos compartir y además también pensar en acciones conjuntas de aquí en adelante, ¿no? Por eso la idea de confluir todos y todas los que venimos peleando, utilizando la herramienta del Poder Judicial para poder frenar la derogación de la ley y restablecerla en su máxima amplitud. Así que desde ya, muchísimas gracias y un gran saludo a toda la gente que en este momento nos está siguiendo por el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Estás muteada. Hola, ahí. Habiendo escuchado entonces las palabras de la doctora Magdalena Odarda, vamos a darle entonces ahora sí, el turno, el lugar al doctor Martín Palumbo. Buenas tardes a todos. Me sumo al agradecimiento de Magdalena al doctor Zaffaroni por hoy acompañarnos. Es un honor para nosotros estar compartiendo este espacio con él. Bueno, nosotros el día 29 de diciembre del año pasado interpusimos, al igual que los compañeros del CECIM y la gente de la Asociación Pedemonte, un amparo colectivo a los efectos que se declara la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad de urgencia que deroga la ley 26737. Nosotros tenemos muy en claro que la derogación de esta ley es parte del plan de negocios que tiene Javier Milei y todas las personas que financiaron su campaña, y por eso queremos que esta interposición de los distintos amparos como militantes de sectores políticos es una responsabilidad y una obligación haberla llevada a cabo. Nuestro amparo fue y tuvo intervención el juzgado de Bariloche, habilitó la feria judicial, pero a pesar de ello fue remitido a Buenos Aires en el marco del amparo colectivo que se había iniciado y que tramitaba en el juzgado del doctor Lavie Pico, en el juzgado federal número 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, no, a pesar de que se habilitó la feria judicial, el doctor Villanueva, que es el juez interviniente, todavía no se ha expedido en cuanto a nuestros pedidos de medida cautelar. El amparo acá en Río Negro tuvo una particularidad que seguramente lo caracteriza de los demás, es que nosotros lo fundamentamos en que se afectan los derechos de las comunidades originarias de la provincia de Río Negro. De hecho, dos de los amparistas son comunidades, es la LOF Lavchenque y la LOF Anecom. Entonces, nosotros creemos que se afecta la integridad de las comunidades originarias, porque en la provincia de Río Negro precisamente nunca se llevaron a cabo los relevamientos territoriales que prevé la ley 26160, a pesar de los distintos reclamos que hay por parte de las comunidades originarias. Por una decisión política no se llevó a cabo, y por eso nosotros, uno de nuestros fundamentos fue que se afecta esa integridad territorial, porque hay reclamos vastos de un montón de comunidades que todavía no obtienen el reconocimiento de su propiedad comunitaria.
En honor al tiempo, ya que es corto, le voy a dar la palabra a los otros compañeros abogados de las otras, de los otros amparistas, así tenemos tiempo de hablar todos. Muchas gracias. Estás muteada. ¿Se escucha? Ahora sí. Ahora sí. Le damos entonces la palabra a Jerónimo Guerrero Iraola, abogado de las causas de Río Negro. Hola, espero anden muy bien. Ante todo, agradecer y preguntar si se escucha bien. Estoy en Pigüé en este momento y no sé qué tal es la conexión. Bueno, ante todo, agradecer a Magdalena, agradecer al doctor Zaffaroni y a todos los compañeros y compañeras que han emprendido las acciones de amparo. La verdad es que en nombre del CECIM La Plata, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, estamos orgullosos de poder integrar este colectivo activista en defensa de la soberanía nacional, ni más ni menos. Tenemos una buena noticia, que obviamente cuando comenzamos a pensar esta charla todavía no la conocíamos, y es que en el día de ayer el doctor Kreplak, que está subrogando al doctor Recondo en el Juzgado Federal 4 de La Plata, dictó una medida cautelar en el marco del amparo que interpusimos desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, y suspendió el artículo 154 del nefasto e inefable DNU 70 del 23, que nosotros lo concebimos desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata como un plan sistemático de entrega de la soberanía. Esto hay que decirlo en su cabal dimensión y con sus cabales alcances, y que en el marco de ello, y por una cuestión propia del litigio estratégico, entendíamos que si bien el decreto es nulo de nulidad insanable en su totalidad por haber omitido los presupuestos constitucionales para el dictado de este tipo de, de medidas, que no deja de ser un acto administrativo de alcance general, un reglamento, si bien comprendemos que todo el DNU está viciado de nulidad, comprendíamos que uno de sus puntos nodales o germinales tenía que ver con el desguace de la integridad territorial y de la soberanía, y es por ello que decidimos emprender el embate precisamente contra el artículo 154, que lo que hace es derogar la Ley Nacional de Tierras Rurales. Hoy podemos decir en el marco de este Zoom que la Ley Nacional de Tierras Rurales está plenamente vigente, obviamente merced a esta medida cautelar, y que tenemos que aunar los esfuerzos para obtener la resolución de fondo que tiene que ver con la declaración de nulidad del artículo para poder estar tranquilos. Nosotros comprendemos, cortito, para justamente dejar tiempo al resto de los compañeros y compañeras, que bueno, aquí justamente, como decía el doctor Palumo, hay una vocación de entregar la soberanía y la integridad territorial a quienes financiaron la campaña, y es por ello que tenemos que actuar coordinadamente para justamente lograr frenar estos efectos que son perniciosos. Creemos que la resolución de ayer tiene algunos aspectos que son muy positivos, que paso a comentarlos en forma muy puntual. El primero, y lo conversábamos en la previa, tiene que ver con la declaración de la soberanía como un bien jurídico tutelable y a tutelar. Esto es muy importante. Nosotros desde el CECIM La Plata, cuyo objeto de la asociación tiene que ver con la defensa de la soberanía y la reivindicación de la soberanía sobre las Malvinas, entendemos que es un enorme paso jurisprudencial el hecho de haber obtenido esta declaración de la soberanía como un bien jurídico a tutelar, y que además puede ser tutelado por cualquier ciudadano. Hay un pasaje del fallo que es muy interesante, que dice: todos los ciudadanos están a la misma distancia de la Constitución, tanto para violarla como también para defenderla, y esto creo que nos empodera colectivamente para justamente emprender esta tarea titánica
orgánica que tiene que ver con defender frente a los embates del capital transnacional. Y el segundo punto que me parece muy importante remarcar tiene que ver con un aspecto que a mí me conmovió mucho de la lectura. Yo represento a los excombatientes de Malvinas en muchas causas, en las causas por torturas durante la guerra y demás, y la verdad es que es un colectivo que presenta ciertas particularidades y me parece que es una enorme reivindicación jurisprudencial el hecho de que se les haya reconocido la legitimación procesal, y aquí partimos de un punto que es paradojal, ¿no? Y que fue muy bien resuelto por el doctor Kreplak. El mismo Estado que decidió mandar a los pibes de Malvinas, como dice la canción del Mundial que cantamos todos, a una guerra infame que nos alejó del archipiélago, es el mismo Estado que hoy les está reconociendo la legitimación para defender la soberanía y la integridad territorial frente a los avances del capital transnacional. Con esto, digo, hay una reivindicación maravillosa. Y sobre todo hay una reivindicación de la soberanía por parte del doctor Kreplak cuando dice, voy a tomarme el atrevimiento de leer un pasaje del fallo que dice: a mayor abundamiento, debe destacarse que la derogación de la norma legal tutelar habilita sin más la adquisición por extranjeros de tierras rurales en los términos vedados por la ley derogada, en los mismos territorios ilegítimamente ocupados por el Reino Unido que la asociación actora tiene por objeto estatutario defender. La verdad es que cuando lo leí se me escaparon un par de lágrimas porque es justamente lo que esperamos siempre del Poder Judicial. Esto que hoy tenemos que remarcarlo como una hermosa excepción, tendría que ser la regla, la defensa de la integridad territorial y de la soberanía. Y con esto termino. Nosotros creemos que el proceso de la cuarta revolución industrial que está en curso va a generar una enorme crisis de escasez en los próximos 30, 40 o 50 años, escasez de agua, escasez de alimento y escasez de energía. Creemos que la República Argentina y toda la región de América Latina tiene muchísimo para dar en ese marco, y sostenemos que Javier Milei, con su plan sistemático de entrega de la soberanía nacional, lo que quiere es generar la arquitectura jurídico-institucional para que Argentina entre de rodillas y completamente expoliada a este proceso que va a estar signado por esta dinámica de la escasez. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al doctor Jerónimo Guerrero Iraola y le vamos a dar la palabra ahora entonces, doctora Carla Casel, representante de la Fundación Pedemonte de la provincia de Mendoza. Buenas tardes a todos y a todas, en nombre de la Fundación Pedemonte, particularmente a quienes organizaron este espacio y a todas aquellas personas que se han tomado un rato de una tarde muy calurosa de un 30 de enero para poder escucharnos, y creo que representa el compromiso que hay con esta causa. Desde la Fundación Pedemonte, el 10 de enero presentamos un amparo contra el artículo 154 del DNU 70 del 23 en relación a la derogación de la denominada Ley de Tierras. En primer lugar, adherimos a las consideraciones que han hecho mis colegas en relación a cuál es el real objetivo que hay detrás de esta derogación. Compartimos plenamente esa visión. Consideramos que el DNU es nulo, de nulidad insalvable. La Corte ya ha establecido en otros fallos que se tienen que dar las condiciones de rigurosa excepcionalidad para que puedan ser emitidas este tipo de disposiciones por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros le hemos impreso la naturaleza de un amparo ambiental. Consideramos que con la derogación de la Ley de Tierras está en juego la soberanía de nuestros recursos naturales. Consideramos también que está en juego la protección de los bosques nativos, de los cursos de agua, que son recursos sensiblemente agotables. Creemos que van por ello también. Así que bueno, lo que decidimos fue presentar este amparo. A nosotros nos rechazaron el pedido de habilitación de feria, pedimos un amparo con medida cautelar para suspender preventivamente la aplicación del DNU. Nos rechazaron el pedido de habilitación de feria, presentamos un recurso de reposición frente a esta denegatoria que está previsto en nuestro Código Procesal, el cual también fue posteriormente denegado, así que estamos esperando que se rehabiliten los plazos procesales a los fines de continuar la tramitación. Esta es la situación particular de nuestro amparo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carla Casal y a cada uno de los que han hecho uso de la palabra. Ahora sí, entonces, cuando el doctor Zaffaroni lo disponga, comenzamos con las preguntas. Y en primer término vamos a llamar a Cristina Marín, Huerquen, Comunidad Lafkenche de Bariloche. Cristina, ¿está? Sí, bueno, en principio agradecer al doctor Zaffaroni por darnos este espacio. Soy huerquén de la comunidad Los Lafkenche. Bueno, nuestra intención con el amparo al artículo 154 de la ley nos parecía importante como comunidad estar presente en esto, ya que veíamos como muy silenciado a todo el mundo, nos parecía importante saber cuál es el riesgo que se corre, ¿no? Entonces, bueno, cuando se empezó a trabajar en esto, le pedí a nuestra amiga, la doctora Marina Odarda, que también ser parte de esto, y aquí estamos. Así que yo lo que voy a hacer es cortito, solo para dejar que el resto haga las preguntas y darle el espacio al doctor Zaffaroni, que él tiene poquito tiempo, y obviamente agradecerle de corazón, ya que lo conozco hace un par de años, tuve la oportunidad de conocerlo y compartir un trabajo de educación intercultural. Muchísimas gracias. Beucayal. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a la doctora Gabriela Carpinetti, ex directora nacional de promoción y fortalecimientos para el acceso a la justicia. Me parece que había entrado la doctora Carpinetti, pero ya no está en la sala, Mónica. ¿Está? Perfecto. Vamos entonces ahora a invitar a Silvia Rojas, representante de la Asamblea de Agua y Tierra de Mallín Ahogado del Bolsón. Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Zaffaroni, un lujo, un gusto volver a verlo. En realidad, nosotros entendemos que esta derogación lo que hace es avanzar sobre la soberanía. Entonces, tal vez la pregunta tenga que ver con la constitucionalidad de esta derogación, porque entendemos que vamos para atrás en todos sentidos, es decir, en los derechos ambientales, en relación a la tierra, en la soberanía, el derecho a la propiedad. Justamente este año que ha sido declarado en defensa de la vida, la propiedad y la libertad, entendemos que se olvidaron de poner propiedad privada. Calculo que la propiedad del Estado, para nosotros que pensamos un Estado de este tipo, un Estado contenedor del pueblo, resulta inverosímil, increíble que se avance en este sentido. Si bien vivimos cada día una mayor incertidumbre y una mayor inestabilidad, digamos, en cuanto a la conducción del país, ¿no? Por más que haya un presidente. Entonces mi pregunta, no logro ver nada interesante en esto, entonces en esta derogación, ¿cuál sería la posibilidad que realmente tenemos de que este amparo que ha sido aceptado por el juez Kepler siga siendo sostenido, digamos? Si ustedes tuvieran la corte hoy, cuando esto llegue a la corte, porque suponemos que va a llegar en algún momento, ¿qué ocurriría? Bueno, a ver, yo en realidad no sé mucho de esto. Lo que voy a hacer es ayudar a pensar. Creo que podemos ayudar a reflexionar sobre esto. Hay distintos niveles en que se plantean los problemas de constitucionalidad. Bueno, de momento, afortunadamente, bueno, se ha hecho lugar a una cautelar. Esta parte del DNU está detenida, pero en líneas generales,
En un primer nivel de inconstitucionalidad queda claro que este DNU afecta el principio republicano de gobierno. Directamente avanza, sobre pretexto de una necesidad y urgencia que no existe, sobre el poder legislativo. El poder ejecutivo se hace cargo de funciones claramente legislativas con pretexto de necesidad y urgencia que no existe. Necesidad y urgencia que se invoca en función de una ideología, que es la ideología del Ejecutivo. Esto no es ninguna necesidad y urgencia. Esto está claro y está dicho por nuestra Corte Suprema en varios fallos, incluso uno muy claro, muy terminante, fallo elogiable, firmado por 2 de los actuales ministros de la Corte Suprema, manifestando que cuando se produce un hecho de esta naturaleza que afecta al sistema republicano, cualquier ciudadano tiene personería para accionar en contra de ese decreto de necesidad de urgencia. En segundo término, hay un problema de soberanía, está claro. La ley que se deroga es una ley de protección de nuestra soberanía. Quizá hace 50 años o hace 100 años no tenía sentido, pero el derecho es dinámico. La interpretación del derecho tiene que ser dinámica conforme las circunstancias van cambiando. Las normas de la Constitución tienen que interpretarse en función de las nuevas circunstancias. Las nuevas circunstancias, no tan nuevas, bueno, nos están indicando que esto afecta nuestra ciudadanía, nuestra soberanía. Soberanía de la cual es titular, como dice ese fallo, correcto, cualquier ciudadano. De la soberanía es del pueblo. No nos olvidemos de eso. Ahora bien, primer nivel, la inconstitucionalidad en sí misma del decreto de necesidad de urgencia. Segundo, la afectación a la soberanía. Tercer problema. Si no me equivoco, escuchando a los colegas, en Río Negro no se habían delimitado las tierras de las comunidades originarias, no se habían hecho los levantamientos. No sé si me estoy equivocando, es así, ¿no? Sí, es así. Bien, si esos levantamientos no se hicieron, si esas tierras no se delimitaron, no se determinó cuáles correspondían a las comunidades originarias y cuáles no correspondían a comunidades originarias, el Estado no puede transferir, ni nadie puede transferir esa propiedad porque nunca puede transferir un derecho mejor que el que tiene. Reconocimiento de la existencia y de la preexistencia de los pueblos originarios y las disposiciones que hay en nuestra Constitución, milagrosamente incorporadas en 1994, no me pregunten cómo, porque asistí a esa, como minoría, a esa Asamblea Constituyente, pero fueron incorporados. Bueno, se les reconoce que tienen que tener sus tierras, naturalmente. Para las comunidades originarias, la tierra parte de su esencia, independientemente de que lo que quieren siempre es sacarle tierras, pero no se pueden permitir la privatización, transmitir una propiedad privada de algo que no está claro si se tiene o no se tiene la propiedad. Si nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene. Este es el tercer problema que veo. Nosotros, bueno, afortunadamente se intentó en lo contencioso administrativo concentrar todo en un juzgado, aprovechando una normativa que tenía cierta lógica y que tiene cierta lógica. Si frente a un decreto de necesidad de urgencia, etcétera, frente a una medida concreta sobre un punto, se plantean distintas sucesivos amparos o acciones, bueno, para evitar resoluciones contradictorias, eso se concentra para hacer una sola resolución, pero es que son cosas puntuales, pero este DNU no plantea cosas puntuales, este DNU decreta 70 reformas legislativas, creo, alguna más. En consecuencia,
cada uno plantea los problemas en que le afecta algún dispositivo del DNU, independientemente de lo que sea como disposición general, pero esto es imposible de concentrarlo en un juzgado. Entonces, con muy buen criterio, esa tentativa de bloquear la cosa y concentrarla ha fracasado. Hasta ahí vamos bien. Llegará a la Corte, sí, naturalmente que va a llegar a la Corte. Van a llegar a la Corte los distintos amparos, etc. Nosotros hemos entrado directamente a la Corte por vía de la provincia del gobernador de la provincia de La Rioja, y lo hemos hecho invocando la competencia originaria de la Corte, es decir, una provincia contra el gobierno federal. Los conflictos entre provincias o de provincias contra el gobierno federal son competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta ahora la Corte ha procedido correctamente. Hemos interpuesto la acción declarativa a medianoche, a las 10 de la mañana estaba proveída, se nos reconoció personería, se nos tuvo por parte y se dio vista en cuanto a la competencia al procurador, que ha dictaminado ayer, obviamente diciendo, bueno, en letra de la Constitución, es competencia originaria de la Corte. De modo que el decreto de necesidad y urgencia está en la Corte. Lo tiene la Corte. La Corte no habilitó la feria. Quiero aclarar que hace 25 años, más o menos, que la Corte no habilita feria. La última habilitación de feria, si no me equivoco, fue con motivo de la aceleración de un parto en un caso de embarazo anencefálico. Esto hace un cuarto de siglo. Bueno, pero ahora se termina la feria, el procurador ya ha dictaminado, de modo que la cuestión está en la Corte. Ahora, la pregunta concreta, ¿qué pasará en la Corte? Bueno, insisto, hay antecedentes, incluso firmados por dos de los actuales ministros de la Corte, respecto de los decretos de necesidad y urgencia, manifestando claramente cuáles son los requisitos estrictos de la necesidad de urgencia. Que en el caso, por supuesto, no se da. Quiero aclararles que los decretos de necesidad y urgencia entran expresamente en nuestra Constitución en esa reforma de 1994, pero que antes se habían usado. Creo que el propio Bielsa lo menciona. Hace muchísimos años se usaban con el nombre de decretos leyes. Después se dejó de usar la expresión decretos leyes porque la empezaron a usar los gobiernos de facto, las dictaduras, y entonces se habló de decretos de necesidad. La reforma del 94 lo regula de esa manera, pero no son una novedad. Pero cabe entender que son situaciones de necesidad, como puede ser una epidemia, como puede ser una guerra, como puede ser una situación de violencia total, de control total, o como puede ser un terremoto. Esas son situaciones de necesidad y urgencia. En este caso no existe ninguna de esas situaciones de necesidad y urgencia, y más aún, insisto en que la necesidad de urgencia que invoca y en que se funda el Ejecutivo es de naturaleza completamente ideológica. Para el Ejecutivo hay que desregular todo porque responde a una ideología que es la ideología de la escuela austríaca, de von Hayek, von Mises, bueno, todo lo que sabemos que es esa ideología opuesta, francamente, se genera como una oposición al keynesianismo de Roosevelt, etc. Son fundamentalistas de mercado en este sentido, pero no dejo de observar lo siguiente. Si lo que se pretende al esgrimir esa ideología es aumentar una inversión productiva en el país, esto es absurdo. Si me un decreto de necesidad de privatizar empresas públicas,
se va a entregar tierra a los extranjeros sin límite. Mañana, dentro de 4 años, puede haber otro ejecutivo con una ideología totalmente distinta, y entonces, ¿qué va a hacer? Va a expropiar también por decreto de necesidad y urgencia. No sé qué inversor con esta supuesta seguridad jurídica va a venir a una inversión productiva en el país. Si es una inversión productiva, naturalmente. Si yo tuviera capital para hacer eso, no lo invertiría en un país donde un día por decreto de necesidad privatizan y otro día por decreto de necesidad, en consecuencia, también me pueden expropiar. Es una locura. Pero bueno, este es el marco en líneas generales. Lo que les agregaría, y creo que habría que reflexionarlo un poco, es la cuestión de la propiedad. ¿Qué van a vender? ¿Está establecido el derecho de propiedad de los que venden? Por supuesto, esto sin renunciar al planteo de soberanía y sin renunciar al planteo de afectación del principio republicano de separación de poderes, de pesos y contrapesos. Es decir, como un argumento complementario a lo que se ha manifestado. Si no se han delimitado cuáles tierras corresponden a las comunidades y cuáles no corresponden a las comunidades, en tal caso se quiere transferir una propiedad que no está delimitada. Eso como argumento complementario lo digo, simplemente. Ahora, ¿qué vaya a suceder en la Corte Suprema? Bueno, lamento decir que eso no lo sé. Muchas gracias, doctor. Vamos a darle ahora la palabra y la oportunidad de preguntar a la doctora Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales. ¿Se encuentra, Florencia? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, no, yo más que nada, más que una pregunta, quería hacer un comentario acerca de, me parece que lo que ha hecho la ley de tierras, además de haber sido una ley que en su momento había sido impulsada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que había otros proyectos de otros partidos, que el haberla podido llevar a cabo, el haber podido hacer ese relevamiento, me parece que ha sido una ley novedosa en los términos de que develaba o corría el velo jurídico de las sociedades a los fines de la determinación de la nacionalidad, digamos, de quiénes eran los capitales controlantes de las sociedades. Entonces, el haber podido, en el marco de una ley de orden público, con compromiso de todas las provincias, llevar adelante y hacer un catastro nacional, si bien solamente circunscrito a extranjeros, nos permite saber que es posible hacer un catastro, un registro nacional de tierras de extranjeros y nacionales. ¿Y para qué? Porque creo que la transparencia, la necesidad de publicidad, digamos, cuando hablamos de propiedad, el poder saber quién tiene qué tierra, y también hace a la responsabilidad ambiental, o sea, porque no es menor que la ley de tierras, si en un momento ha sido necesaria y se ha aprobado por el Congreso de la Nación, hoy es más necesaria. Porque en aquel momento se tenía en cuenta la inseguridad alimentaria, el aumento de la población, la escasez de recursos naturales y demás. Hoy hablamos, no solamente ya hablamos de recursos naturales, hablamos de bienes naturales, sino que además con la incidencia del cambio climático, la sequía, la reducción, digamos, de posibilidades, digamos, en términos de producción alimentaria, es mucho más necesaria la ley de tierras en este momento. Con lo cual, no solo que no está acreditada la necesidad de urgencia, sino que además es más necesaria que antes la ley de tierras, ¿no? Así que bueno, como para agregar estas palabras en términos de poder pensar hacia dónde han ido, ¿no? Y con relación al tema de los procesos colectivos, muy bien decía ahí el doctor Zaffaroni, pero a mí me parece que en algún momento los procesos colectivos, por lo menos en lo que pasó en el 2016, cuando en el gobierno de Macri, a través de un decreto simple, modificatorio de un decreto reglamentario, que es el mismo modus operandi que utilizan para modificar la ley de blanqueo, nosotros presentamos amparos, de hecho con el doctor Barcesat ahí a la cabeza, y cerca de 8 amparos han ido en cola,
y lo que terminó pasando es que de alguna manera se ha desterritorializado la administración de justicia. Entonces, una jueza en lo contencioso administrativo federal, número 5 de Capital Federal, que capaz que vive en un country, tomaba la decisión sobre la extracción de la tierra de Mendoza, en Río Negro, en el Bolsón, o sea, es muy difícil que un juez en Bariloche se anime a fallar a favor de Lewis o alguien en Misiones se anime a fallar a favor de dejar a familias sin acceso a la tierra. Entonces, me parece que hay cuestiones que sí tienen su razón de ser en los procesos colectivos, pero en otros casos es la manera para poder a veces no administrar justicia, cuestionar, por ejemplo, o ser muy exquisitos en términos de la legitimación activa que se le requiere a la parte actora. Así que bueno, eso nomás, un comentario. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Florencia Gómez y vamos a darle también ahora en este momento el espacio a Ana Bien, representante de Árbol de Pie de la ciudad de Bariloche. Y bueno, buenas noches. Nosotros acompañamos en esta acción a la doctora Audarda y a los demás integrantes de este amparo, como lo hemos hecho en muchas ocasiones. En principio, en el amparo mandamos para la apertura del camino vehicular y peatonal al Lago Escondido, que es una causa que lleva ya 18 años sin cumplirse. Y como bien dijo el juez Kreplak, nosotros creemos que estamos legitimados, como él dijo, que puede ser tutelado por cualquier ciudadano. Y actuamos en defensa del ambiente, que según la Ley General del Ambiente es el bien jurídicamente protegido. Y vemos, desgraciadamente, que este artículo del DNU se relaciona estrechamente con los artículos 497 al 502 de la Ley Ómnibus, que también van contra la soberanía y contra el ambiente. Así que más que hacer una pregunta, porque fue muy claro el doctor Zaffaroni recién, quería explicar por qué nosotros estamos formando parte también de este amparo, que no ha sido la primera vez que nosotros vamos a la justicia, no solo con la doctora Audarda, sino de manera individual, como asociación civil en defensa del ambiente de Bariloche y en general de nuestro país, ¿verdad? Porque acá debemos todos defender la soberanía y el ambiente. No se escucha. Ana. No, ya terminé, gracias. Ah, perfecto. Bien, vamos, gracias Ana, y vamos a darle ahora entonces la palabra a la doctora Gabriela Carpinetti, exdirectora nacional de promoción y fortalecimientos para el acceso a la justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Muy buenas. ¿Se escucha bien? Buenas noches. Estuve con un problema de conexión y en un momento se me fue la conexión. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Se escucha perfecto. Sí, adelante. Hola. ¿Se Hola. escucha bien? Escucha bien. Sí. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, perdón, tuve un problema de conexión y se me iba y se me venía la conexión cuando inició Raúl. Bueno, muy brevemente, gracias por la invitación. Creo que es fundamental sostener estos grupos de trabajo en esta etapa porque se pueden lograr logros parciales que van allanando el camino en la defensa de la soberanía nacional, que es el eje rector de lo que debe guiar nuestra organización, nuestra actualización doctrinaria, nuestra labor profesional y militante en estos tiempos. Bueno, yo había preparado un pequeño repaso respecto a esto, seguramente diré cosas reiteradas. Bueno, como bien mencionaba Florencia,
la primera directora del registro de tierras. En el 2011 se sanciona esta ley, que es la 26.737. Los objetivos eran muy claros y tienen que ver con la limitación de que los fondos extranjeros puedan adquirir la propiedad absoluta de este bien, que es la tierra, que es un bien que es estratégico y que no es renovable. Y con esto también poder resguardar lo que llamamos las zonas de seguridad, que son las cercanas a las fronteras y las linderas a los cursos de agua dulce. Todo esto, esta ley que se sancionó en el 2011, es una ley, digamos, ejemplar y pionera a nivel mundial, porque el proceso general en esta etapa del capitalismo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, es la concentración de recursos y de bienes, en particular de la tierra, necesaria para producir alimentos, de los minerales, de los combustibles y del agua. A mí me parece que uno de los grandes déficits desde el 2011 a la fecha, con esta y otras leyes muy importantes que se sancionaron hasta el año 2015, fue que son mayormente desconocidas por nuestra población. Es muy difícil que la población defienda leyes que protegen bienes cuando hay un gran nivel de desconocimiento respecto de la existencia de estas leyes y de lo que estas leyes vienen a proteger, y de por qué es necesario que existan leyes que protejan determinados bienes estratégicos que hacen a la vida humana y a la posibilidad de darle continuidad a la vida humana en el planeta Tierra. Y en conjunto con esto, el otro gran déficit que tuvimos es que protegíamos esta ley protegía zonas que estaban en riesgo justamente por estar despobladas. El despoblamiento de buena parte de estas tierras protegidas por estas leyes también atenta contra el corazón de la ley misma. Entonces, por un lado, un desconocimiento muy importante por parte de la población respecto de la sanción de estas leyes, del contenido de estas leyes, y por otro lado, que buena parte de las tierras que vienen a proteger una ley como esta, está despoblada. Entonces, ahí aparecen dos problemas a resolver: la comunicación, la concientización, la educación y la ocupación y la apropiación por parte del Estado respecto de esos bienes que viene a proteger la ley. Básicamente esta ley establecía 4 limitaciones a los fondos extranjeros que se aplicaban de manera simultánea. Por un lado, el tope del 15% a nivel nacional, provincial y subprovincial. Lo subprovincial se refiere a departamentos, municipios, bueno, va a depender de la organización política de cada provincia, pero el tope del 15% en esos 3 niveles: el nacional, el provincial y el local. Una segunda limitación, que era que los extranjeros de una misma nacionalidad no podían adquirir más del 30%. Una tercera limitación a nivel personal, el máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo o su equivalente en otras zonas del país. Y una cuarta limitación fundamental que establecía la ley era la imposibilidad de hacerse con tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente o estén en zonas de frontera. Entonces, esta ley también fue una ley estratégica para defender bienes como el lago Escondido, por ejemplo. Bueno, en el año 2016, esto también hacía referencia a Florencia, a través del decreto 820, Macri introduce varios cambios. Por ejemplo, redefinió el concepto de extranjero en la ley, ¿sí? Y definió que se consideraría extranjero a quien fuera titular de más del 51% del capital social de una persona jurídica, en lugar de la definición anterior, que lo definía así a quien tuviera un porcentaje superior al 25%. Eso obviamente... Perdón, Gabriel, perdón, que interrumpa. Por ahí en un comienzo no lo llegaste a escuchar, pero estamos acotados con el tiempo, Okay, con un tiempo realmente
porque se tiene que ir el doctor. Entonces, pedimos que sean un poquito más breves para que todos puedan preguntar antes que el doctor se retire. Resumo con esto. Esto trajo una consecuencia muy clara, que es que la forma de medición cambie y el porcentaje de tierra extranjerizada sea menor para los nuevos registros, ¿no? Bueno, esta es la ley que tenemos que defender, es la ley sobre la que tenemos que concientizar y también poder tomar de en serio, cómo hacemos para repoblar la Argentina. Porque es muy difícil defender también tierras, personas que las habitan. Y cierro con esto, que es el problema también de poder educar a nuestra ciudadanía y a nuestra población respecto de quiénes son los dueños de la tierra en la Argentina, ¿sí? Y cómo se fue acrecentando el proceso de extranjerización y cómo eso va a afectar de manera cotidiana la producción de alimentos, la provisión de agua, el goce de nuestros bienes naturales también para la recreación, también para el turismo, para la energía, para la producción energética derivada de las distintas fuentes de producción energética que puedan existir y que existen en nuestro país. Hoy sabemos que, según el último censo agropecuario, que hay casi 13 millones de hectáreas que están en manos de extranjeros, de las cuales casi 2 son radicadas en paraísos fiscales, ¿sí? Bueno, quería dar cuenta un poquito de esto y poner en el centro en debate 2 grandes problemas, que es la divulgación de esta ley y el problema del despoblamiento y el desafío de el repoblamiento de esas tierras para que tenga sentido la defensa también de esta ley. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Gabriela Carpinetti y ahora invitamos entonces a que se sume Leo Nicolás, ex candidato a intendente de Dinahuapi, dirigente y docente. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bueno, en primer término, agradecerle al doctor por la presencia de hoy, por brindarle toda su experiencia, a este grupo que como lo dije en la reunión pasada, que nos invitó a participar en esto, y creo que en esto, si no tenemos participación, no vamos a lograr absolutamente nada, y eso es muy clave hoy en día y en estos 4 años que se nos van a venir. Yo soy miembro del Movimiento Mayo, nuestro referente principal es Hugo Yasky a nivel nacional, a provinciales Jorge Molina, también dirigente de la CTA, ambos. Y yo voy a preguntar algo, y se me vino a la cabeza algo, y creo que el doctor lo dijo en primer término, dijo, yo lo que voy a hacer es lo voy a ayudar a pensar. Y en ese sentido yo me puse a pensar cada una de lo que venía diciendo el doctor. Y entiendo que cuando alguien se pone a elaborar, a desarrollar una ley, en este caso la ley de tierras, lo genera en base a un espíritu. ¿A qué espíritu quiere tener esa ley? ¿Hacia dónde está dirigido? ¿A quiénes ganan y quiénes pierden en base a esa ley? Esa ley tiene que estar abarcado, y porque he leído un poco de algunos libros que ha escrito el doctor, en donde él cita básicamente, donde dice que la justicia es la herramienta para poder contener cada uno de los límites. Puede ser más o menos así, yo lo entendí por mi lado, pero bueno, los libros se entienden por quien lo lee, ¿no? Se muteó. Se muteó. Está muteado. Se muteó. Leo. 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 Leo se muteó. Ahí va. Ahora. No sé dónde quedé, pero bueno, vuelvo a decir lo que decía el
en alguno de los libros, o por lo menos lo que yo entendí, donde él dice que la ley es la herramienta que uno utiliza para poder contener los límites de cada uno de los individuos y proteger cada uno de esos. Pueden ser los límites de ellos, pueden ser los límites de nosotros, pueden ser los límites míos también. Y en base a eso, este DNU sabemos perfectamente que no respeta ninguna de esos límites. O sí, establece un límite y ya sabemos para qué lado establece ese límite, liberando los límites para todo lo demás. Esta pregunta le va a ser muy sencillo responderlo al doctor, pero creo que debemos ser concretos y debemos dirigirnos hacia ese punto y decir y ser claro para todo aquel que lo está viendo. Según su experiencia, ¿cuál fue el espíritu que ellos tuvieron al generar este DNU y abarcar esta ley? ¿Hacia dónde está dirigido? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Creo que al doctor le va a ser muy sencillo responderlo, pero me gustaría que sea lo suficientemente claro como cada uno de los libros, que he leído lo ha podido hacer. Muchas gracias. Primero y fundamental, estos que se llaman liberales, y yo soy liberal político, y los viejos liberales políticos, los viejos ideólogos, los iluministas, los liberales, no tienen nada que ver con esto. Ni siquiera Adam Smith, un sociólogo en definitiva también, tipo. No. Los liberales defendían espacios sociales de los individuos, las personas. Si ustedes leen el DNU van a encontrar un proyecto de reforma penal, o bueno, la ley, no el DNU, sino la ley ómnibus, un proyecto de reforma penal donde desaparece el derecho de reunión, donde después dieron marcha atrás, pero resulta que no se podían juntar más de 3 personas. Un toque de queda. No tiene nada que ver con el liberalismo, fundamentalmente. Ahora, ¿qué se persigue con esto? Hace 500 años que América Latina padece el colonialismo. Primero el colonialismo originario, después nuestras emancipaciones, después el neocolonialismo del cual se hicieron cargo nuestras oligarquías locales, con nuestras repúblicas oligárquicas, larga etapa de neocolonialismo, creo que termina con las dictaduras de seguridad nacional, y ahora padecemos un tardo colonialismo financiero. Todo este DNU, y la famosa ley ómnibus, responde a un programa al servicio de este colonialismo tardío financiero que es el que hay hoy en el mundo. Es eso. En mi opinión, ese es el programa. Es un programa de nuevos procónsules del colonialismo, no las versiones originarias, sino la versión actual. Muchas gracias, doctor. Clarísimo. Gracias. Estamos con el tiempo ya sobre la hora. Queríamos invitar a Andrea Contreras, feminista de Río Negro de Cinco Saltos. Andrea. Sí, ahí está. ¿Se escucha? Pedimos por favor que sean breves porque ya estamos sobre el tiempo de finalización y el doctor se tiene que retirar, entonces para que podamos escucharlo también a él finalmente. Ok. Bueno, mi nombre es Andrea Contreras, yo soy feminista, kirchnerista, militamos fuertemente acá en la región, a modo de red, en la
en lo que respecta a la red feminista y transfeminista de la región de Alto Valle, en lo que respecta puntualmente en lo que es asesoramiento y contención de aquellas situaciones de violencia de género, que es justamente lo que no hace el Estado, lo terminan haciendo los movimientos feministas. Y con respecto a esta instancia, que es lo que se ha venido repitiendo durante toda la hora, desde la intervención que hace el doctor Zaffaroni y mis compañeros, una de las cosas que a mí en lo personal, como feminista y política obviamente, me surge es lo que tiene que ver justamente con la soberanía que se repitió todo el tiempo, que lo sabemos, pero también acerca de la soberanía de los cuerpos, ¿no? Entonces, no puedo dejar de hacer ese paralelismo entre cómo las derechas cuando avanzan, y en este caso una ultraderecha cuando avanza, avanza obviamente por la soberanía territorial y como que en paralela también avanza en la teoría, en esto de la soberanía de los cuerpos, porque amenaza, ve como amenaza, de hecho también lo vuelven a poner como un punto para poder discutirlo, debatirlo, no debatirlo, sino justamente para sacarnos el derecho de lo que significa la ley de interrupción del embarazo. Y ni qué decir en el cuerpo de los pibes y pibas, porque vuelven a instalar toda esta cuestión que tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad, sabiendo quienes sabemos de derecho, porque si hay algo que a mí como militante popular me reivindica y me reivindico y ayuda también a reivindicar al resto de mis compañeras, que para conocer el derecho no tenemos que ser abogados, pero sí es necesario aprovechar la educación pública. Entonces mi pregunta, a modo de reflexión también, al doctor Zaffaroni, es justamente esto, ¿no? Me parece que tiene que ver con una raíz. ¿Qué perspectiva tiene usted con respecto al desafío que queda ahora en la educación pública y puntualmente a los estudiantes de Derecho frente a un contexto, y lo digo en términos también latinoamericanistas, porque el avasallamiento jurídico que viene dándose en Latinoamérica es algo que se ha venido repitiendo tanto en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, y siempre viene siendo el foco la tierra y los cuerpos de las mujeres y los cuerpos gestantes. Entonces, y ahí lo que a mí me preocupa es eso. Como militante feminista lo que me preocupa es eso. Es quiénes nos van a defender entonces, porque si son los abogadas y abogades que salen de nuestras universidades públicas y son jóvenes que ven además este avasallamiento jurídico que hacen el poder económico en el marco de la democracia además. Entonces, ¿qué reflexión le despierta a usted, Raúl, con respecto a esto, ¿no? Con la tarea que le queda a la educación pública en esos futuros abogadas y abogados? Bueno, primero y fundamental, me refería al colonialismo hace un momento. La subhumanización de la mujer es un presupuesto del colonialismo. Nunca Europa nos pudo colonizar si antes no montaba una estructura colonizadora en sus propios países, es decir, una estructura de sus sociedades piramidales, jerarquizada, ejércitoforme, y lo primero para eso era de un golpe subhumanizar a la mitad de su población. Listo. Sin esa estructura jerarquizada no podía colonizar. Bueno, por eso nos colonizaron de esa manera. En segundo término, hay otro aspecto de la cosa que es, bueno, ¿qué sucede con nuestra academia, con nuestra formación jurídica, etcétera? Voy a decirlo brevemente, creo que una vergüenza. Hay un silencio por parte de nuestra voz académica que verdaderamente me escandaliza. Creo que ante estas aberraciones jurídicas, y no digo aberraciones jurídicas sí porque sí, sino que digo una aberración jurídica porque en función de un decreto de necesidad y urgencia, un ejecutivo quiere asumir claramente la función legislativa. Yo no sé si se cae en el 29 constitucional de la traición a la patria, si bordea el 29 constitucional, pero alrededor de eso anda, y veo un particular silencio
en cuanto a la voz académica, que lo considero lamentable, verdaderamente lamentable. Bueno, les ruego que me disculpen, tengo otro compromiso. Bueno, agradecemos al doctor, muchas gracias. Sabíamos que tenía usted poco tiempo, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por haberse sumado a este panel. Y vamos a continuar entonces un rato más con los demás representantes. Y si quieren podemos seguir en línea. Sí. Perdón, antes que se vaya el doctor, si les parece, les invitamos a prender sus cámaras para hacer una foto, que es importante también quedarnos con ese registro. Nosotros estamos preparados para sacarla, solamente esperamos un segundo que prendan todas sus cámaras, y los que no la prenden, a la cuenta de 5 no van a salir, así que rían si quieren. Queríamos hacerle una pregunta al doctor Zaffaroni, aprovechar. A las 2, a las 3, a las 4 y a las 5. Sonrían, muestren los dientes. ¿Está? Bueno. Perfecto, gracias. Ahora sí. Bien amable, doctor. Bueno, gracias a ti. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Lo siento, pero tengo que dar clase para Guatemala. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias, doctor. Chao. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. ¿Seguimos entonces? Sí, seguimos un ratito más. Podemos escuchar al doctor Julio García, abogado de la causa Napalpí de Chaco. Bueno, en primer lugar agradecerle a quienes generaron esta instancia, que más que una instancia jurídica es una instancia política, encamigarnos, como decimos acá en el NEA. Me parece importante en estos tiempos donde se exalta el individualismo, aparecer colectivamente y escuchando, que se escuchan las voces de todos, genera mucho aliento. En particular, agradezco a Magdalena por la invitación y bueno, me parece que yo, Raúl Eugenio Zaffaroni, el profe en la tecla, porque para ser honestos entre nosotros, la reforma constitucional referida a pueblos indígenas está hace 30 años en Argentina y ha habido muchos gobiernos populares que ha avanzado poco, y no porque esté Magdalena acá, sino que yo lo he sostenido incluso en la presentación ante la Comisión Interamericana, y la vez que hubo funcionarios que quisieron ponerle fuerza al artículo 75 y 77 a los convenios referidos a pueblos indígenas, fueron los propios espacios del campo popular los que se encargaron de silenciar, acallar y apartar las voces. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos que ir, no en lo jurídico, sino en lo político, qué pasa hacia adentro de nuestras fuerzas populares, que tímidamente han puesto en debate o en la agenda política el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y también de los sectores campesinos. Porque eso hay que decirlo, digo, me parece que ahí ese Estado colonial nosotros lo tenemos que debatir hacia adentro de las fuerzas nacionales y populares. Yo con 30 años de ejercicio de abogacía sé que una acción judicial, y me ha tocado participar de varias acciones judiciales ambientales ligadas a cuestiones de derechos humanos, ligadas a incumplimiento de normativas provinciales referidas a pueblos indígenas, referidas a cuestiones ambientales. Al fin y al cabo puede tratarse con el poder judicial que tenemos absolutamente colonizado, que es una herramienta de colonización, en una hermosa sentencia que podemos poner en algún artículo académico, en alguna referencia jurídica, pero que no modifica estructuralmente el debate que nos debemos. Yo me permito no coincidir con Gabriela cuando ella afirma esa frase vieja de Alberti que decía que gobernar es poblar y que la gente no conoce. Nuestro pueblo conoce muchísimo la legislación, pero muchas veces choca con paredones que son los propios gobernadores, los propios funcionarios provinciales, de nuestro propio palo. Yo he sido funcionario 10 años en distintos
lugares así que me lo tomo como una autocrítica incluso. La gente conoce sus derechos, conoce mucho más de lo que nosotros creemos, pero también sabe que muchas veces nos hemos convertido en obstáculos, en paredones, para que se puedan en ese sentido. Disculpen. Disculpen, tengo mi sabiduría propia, pero para cerrar, me parece que nos debemos un debate, celebro este encuentro y celebro que lo podamos repetir. Bueno, muchas gracias, doctor García. Queremos también invitar a los abogados que se encuentran, representantes de las distintas, de los distintos amparos que han presentado por las distintas causas que se llevan en la provincia, a responder las preguntas que tenemos y que no están. Vamos a invitar ahora a Ernesto Talero de la comunidad COM de Rosario. Hola, muy buenas noches. La verdad que, bueno, gracias por la invitación a Magdalena. Y nosotros queremos presentar un recurso amparo a la provincia, desde Santa Fe en este caso, y la idea es dar lectura a lo que nosotros venimos viendo todas las presentaciones. Nosotros lo que veníamos presentando, lo que vamos a presentar es, queremos una consulta por el tema del Escazú. El acuerdo de Escazú, ese sería lo que nosotros vamos a presentar. ¿Cree que para la defensa de los pueblos del territorio indígena es posible invocar la violación del acuerdo de Escazú, acuerdo ambiental? El acuerdo tiene varios principios, uno de ellos contenido en el artículo 3 del no regresión y progresividad. El Estado firmante del acuerdo se compromete a invertir más y tomar medidas en positivo. La pregunta es si ¿cree que el acuerdo de Escazú puede ser una herramienta para declarar inconstitucional el capítulo 3, ambiente de la ley ómnibus? Esa sería la consulta que nosotros queremos transformar en escucharla. Bueno, muchas gracias. Soy el pueblo COM. Muchas gracias. Entonces esperamos si alguno de los abogados presentes quiere responder para que haga uso de la palabra. Bueno, si no hay nadie que quiera responder, yo le quería contar a Ernesto, que él es un representante de la organización indígena Epicambá, de la comunidad COM de Rosario, que sí, nosotros hemos enmarcado el amparo en una de las fuentes principales es el acuerdo de Escazú, justamente por el derecho, los derechos no solamente a la participación ciudadana, que en este caso no se cumplieron, sino también lo que significa la justicia ambiental, que es quizá la pata más importante que tiene el acuerdo de Escazú. Y justamente los estados tienen la obligación de respetar la soberanía, lo dice el mismo acuerdo de Escazú, y la justicia tiene que brindar los procedimientos justamente para que nosotros podamos acceder y hacer valer los derechos ambientales, sobre todo en el caso nuestro, el artículo 41 de la Constitución y todos los derechos convencionales. Pero sí el acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental en esta causa. Ahora sí, si podemos seguir, y ya estamos terminando. Gracias, Magdalena. Antes de dar la palabra a las dos, o darle lugar a las dos últimas preguntas que nos restan, quiero agradecer a distintas localidades y provincias que se encuentran presentes, como Jujuy, Salta, El Bolsón, La Rioja, Neuquén, Las Huacas, Huapi, Sierra Grande, la Costa de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz, que también están presentes y acompañando. Vamos a invitar entonces ahora a Lidia y Juan Carlos de la Asamblea por el Agua de la localidad de Allen, Río Negro. Lidia, Juan Carlos.
¿Están por ahí? Si Parece pasamos que no, al siguiente mientras... ¿No? Pasamos al siguiente entonces, y sería la última pregunta o la última exposición de Raúl Víguez, dirigente social y firme defensor de la soberanía argentina. Raúl, lo escuchamos. Hola a todos, a todas. Bueno, profundizar un poco sobre lo que ya todo lo expuesto. Me parece que yo no tengo mucho conocimiento jurídico y no llegué a preguntarle al doctor Zaffaroni qué tiempo tenía el doctor Villanueva en el caso del amparo presentado justamente en la provincia de Río Negro. No sé si alguien de los presentes, los doctores Palumbo, Ernesto o Magdalena, pueden contestar por Eugenio Zaffaroni. ¿Y Martín? Sí. Bueno, los tiempos de la ley de amparo, Yuyo, son muy cortos, pero en el nuestro, en el caso del doctor Villanueva, él no ha tomado competencia positiva en el amparo nuestro, y ha remitido a Buenos Aires en aquel amparo de la asociación por la ciudad. Bueno, en el medio de todo esto nos encontramos con este fallo de CECIM, que si mal no digo, o sea, declara como proceso colectivo el amparo, y entonces nosotros creemos que la suerte del nuestro va a ser unirse, al igual que el de la Asociación Pedemonte, en La Plata, en este amparo que está tramitando en aquella localidad. En ese caso tomaría más fuerza al ir unificados y que lo tome Kreplak. Yo creo que sí, yo creo que tomaría más fuerza. No, gracias. Bueno, con esta última consulta estaríamos ya finalizando. Perdón, Moni, sí. ¿escuchás? Sí, está Daniel Otal, que quería hacer una pregunta o quería hacer una manifestación, y le damos un gran abrazo y muchísimas gracias por participar, Daniel, también. Y no sé si, Carla, vos querías decir algo más, ¿puede ser? ¿Puede ser? Carla Casal, doctora. Así que le vamos... No, estaba ahí por responder, pero respondiste vos la invocación de Escazú. Perfecto. Perfecto. Entonces, Daniel, vamos a terminar con Daniel. Gracias, buenas tardes. Yo soy integrante del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra y ex referente para la provincia de Río Negro de la Dirección de Tierras, que dependía de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Bueno, todo ese nombre me llevó a tener durante un montón de años y otros tantos en el Consejo Indígena de Río Negro un contacto bastante estrecho con la problemática de tierras, en el caso provincial, en particular de las comunidades indígenas, aunque del sector campesino en general. Lo que quería decir, y bueno, me perdí las primeras alocuciones porque tenía otro compromiso y llegué un poco tarde, así que por ahí estoy pisando un poncho ajeno, que hay una cantidad de conflictividades que pareciera como que navegan en planos distintos con la estructura legal y con la posibilidad de acceso a la tierra del hombre de campo real, sea campesino o sea población rural, indígena o simplemente criolla. En ese marco de territorio, la codicia sobre la tierra, la de las grandes inversiones territoriales, casi hacen imposible. Antes escuchaba a una de las, no me acuerdo quién era, si era Mónica, pero que había desconocimiento de la ley por parte de las poblaciones y por otra parte despoblamiento, ¿no? Eso se suele decir de las extensas regiones patagónicas cuyos pobladores están invisibilizados, culturalmente también invisibilizados, no los vemos. La capacidad de relacionarse con el acceso a la justicia, con los aparatos institucionales para acceder a reclamos son mucho más complejos
cuando se confronta precisamente con los formatos que adquiere la institucionalidad de la codicia que tiene colonizados los poderes políticos, los poderes ejecutivos, los poderes judiciales, los poderes legislativos. Y es tan transparente eso, ha provocado desazón. Muchas veces es muy difícil decir cómo puede ser que no haya reacción social. Son tantas las desventuras de muchos años atravesadas en la realidad de un montón de familias. No hablemos de la de los pueblos originarios que tienen generaciones de sangre derramada en el suelo. El acceso a la justicia para la gente que está padeciendo las invasiones territoriales que producen desplazamientos, que producen negocios inmobiliarios muy generosos para quienes los activan, tiene una malla de complicidades que todas se coaligan para hacer que ese acceso sea muy complejo. A veces no es la calidad y la cualidad, la amplitud de la ley la que podría estar en cuestión, sino que la ejecución, la policía de la ley, digamos, ¿no? La forma de garantizar que la ley no se viole tiene una debilidad suprema frente a los intereses creados respecto de la codicia. Simplemente quería agregar eso, que yo sé que no estoy diciendo nada nuevo y que seguramente está en la conciencia experimental de cada uno de quienes están participando y que tengan experiencia territorial. Pero esto genera una disociación entre la problemática de la tenencia de la tierra y la estructura legal donde amparar y defender esa problemática. Eso nomás quería agregar. Gracias. Gracias, Magdalena, también. Antes de finalizar, si esta es una pregunta para que contesten alguno de los abogados que desee hacerlo, Luis Estefa pregunta: tengo ciertas con respecto a la Constitución Nacional, reforma de 1994. Mi pregunta es, ¿no debería haberse hecho en base a la reforma de 1949, ya que en 1957 la reforma es ilegal? Si hay alguien que quiera responderle. Permiso, no sé si se llega a entender bien la pregunta. Lo que es cierto es que la Constitución actual vigente, que es la última reforma que fue en 1994, es la que tenemos. Retrotraernos a reformas anteriores como la de 1949 o 1957 no tiene sentido en este tema o en este caso, por una cuestión que ya fue discutido en su oportunidad y bueno, hasta que haya una nueva reforma, la que nos rige es la actual, que es la de 1994. Gracias. Queríamos también dar lugar y agregar, Moni, perdón, no alcancé a escuchar bien, también se escuchó mal la pregunta, pero es cierto que la Constitución del 49 fue una Constitución válida y legal, por supuesto, porque fue sancionada en un gobierno popular y constitucional, y fue derogada por un bando militar. Entonces imagino que a raíz de esa situación, de haber sido derogada una constitución del pueblo, que era la Constitución del 49 por un bando militar, se entiende que la Constitución la Constitución actual tiene muchas deudas respecto de aquella Constitución que es la que nos debería regir y que por supuesto tiene derechos conquistas quizá mucho más adelantada que lo que terminó siendo la reforma del 94. Así que desde ya muchas gracias por la pregunta y por la acotación. Ahora sí, Moni, no sé si estaba la doctora Aravena o la doctora Ana Huentelaf del CODESI, que también se habían propuesto hacer una pregunta. Darle también la palabra a la doctora Aravena, es abogada del CODESI, del Consejo de Comunidades Indígenas. Si está, doctora Aravena. Estoy por acá. Muy buenas tardes a todos y a todos. Bueno, celebrar esta oportunidad y celebrar la iniciativa de Magdalena, tanto de su presentación como de este espacio, y también celebrar la iniciativa que ha tenido la comunidad lafkenche
y de la comunidad NECON de sumarse a esta acción en defensa de los territorios indígenas en particular. Y bueno, ha dejado para mí varias herramientas para pensar y compartir con las comunidades y ver qué otras acciones también se podrán tomar en un futuro inmediato. Así que más que agradecida. Buenas tardes. Muchas gracias. Y ya para ir cerrando entonces, le vamos a pedir a la doctora Odarda que nos dé sus palabras para despedirse y para agradecer también el evento y a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias. Bueno, realmente estoy muy contenta porque es la primera vez que hacemos un evento de esta naturaleza, bueno, y tener la participación del doctor Eugenio Zaffaroni de esta forma, ¿no? De buena fe, de buena voluntad, por supuesto sin cobrar un solo peso, solamente por su ánimo de aporte a esta causa tan digna como es la de la defensa de la ley de tierras y bueno, manifestarnos en contra del DNU y de la ley ómnibus por inconstitucional, tal como nos ha manifestado el doctor Zaffaroni. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento en nombre mío y en nombre del bloque legislativo de Río Negro Vamos con Todos, para todos y todas los que hoy han podido estar presentes, que han hecho alguna pregunta o han hecho una manifestación o han mostrado su trayectoria, que es tan importante en esta ley, porque esta ley no nació de un día para otro, ¿no? Tuvo muchos hombres y mujeres que la hicieron efectiva y por eso la queremos defender de esta manera. Como dije al principio, lo más importante es que nos llevemos de acá la necesidad de la unidad y de la acción conjunta y de saber que estamos en un lado del país, en otro lado del país y que nos demos una mano unos a otros, porque esta ley es de toda la nación y es del pueblo. Y así fue como se fue concebida y así es como tenemos que defenderla, ¿sí? Entonces, las herramientas para el futuro seguramente van a tener mucho que ver con las reflexiones del doctor Zaffaroni. Así que entre nosotros seguramente nos vamos a extender la mano con cualquier consulta, cualquier aporte jurídico, cualquier colaboración, estoy segura que vamos a trabajar en conjunto con los hermanos Com de Rosario, con el doctor Julio García del Chaco, que también está trabajando en una acción similar. Nos daremos una mano con los mendocinos de la Fundación Pedemonte y así también, por supuesto, con los excombatientes de Malvinas que siguen estando en nuestro corazón. Así que desde ya muchísimas gracias, un abrazo para todos, un abrazo para Gaby Carpinetti, también para todos los que hoy expusieron, para Florencia Gómez. Así que desde ya un abrazo y gracias por estar presente y por seguir estando juntos. Quizás sea la primera de una serie de otros encuentros donde seguramente va a salir un poco más prolijo, pero bueno, salió muy bien. Moni estuvo espectacular, un abrazo para Moni porque fue la coordinadora del encuentro. Gracias. Y bueno, un abrazo a la distancia también para el doctor Zaffaroni. Un beso grande y muchas gracias. Gracias a todos, gracias Magdalena, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao, hasta luego.